Hola amigos. Cuando muere un niño, no suceden las mismas cosas, espiritualmente hablando, que si muere un adulto. Si es la primera vez que ven mis vídeos, decir que mi canal trata sobre la vida tras la muerte y lo que nos encontraremos después de fallecer. Me llaman el niño y soy un mensajero. Cuando fallece una persona, la esencia de esa persona, su inteligencia, sus recuerdos, lo que ella es, vuelve al plano espiritual con todo su conocimiento. Desprendiéndose del cuerpo, el cual desecha al trascender, ya que concluyó su paso por la tierra. Para dar paso a su nueva vida en el plano espiritual. La vida continúa tras la muerte, pero en forma de espíritu. Como he mencionado al principio, en el plano espiritual, un niño está de diferente forma a alguien que murió siendo adulto, porque la finalidad de su muerte suele ser por motivos distintos a cuando fallece un adulto. Tanto la explicación de por qué muere un niño y qué hay después de la muerte, se la dejo en 2 vídeos al final de este. Hoy nos centraremos en cómo vive un niño en el reino del Padre. Un niño en el reino del Padre sigue siendo un niño y actúa como tal. Está con otros niños, todos visten de blanco, juegan y se divierten en un hermoso valle verde. Están al cargo de ellos espíritus de otras personas que fallecieron anteriormente y les cuidan, como sus familiares. Es una estampa maravillosa ver a esos niños jugar, sin miedo y felices. Cuando un adulto muere, ve su vida pasar, sabe de sus vidas anteriores y lo que mencioné en mi vídeo, pero un niño no vive lo mismo que un adulto. Un niño al morir sigue siendo niño en el plano espiritual hasta su próxima encarnación. Tiene que avanzar, no puede quedarse en ese estado. ¿Echan en falta a su familia? Se acuerdan de sus padres y a veces los echan de menos, pero hacen por consolarlos. Les dejan ir a verlos, y es cuando los padres, que aún están en la tierra, experimentan sucesos como que les acarician mientras duermen o despiertos. O tengan con ellos sueños preciosos, donde los ven radiantes, llenos de luz y felices, que es lo importante. Me han escrito papás que han soñado con sus hijos fallecidos un poco tristes, o que les echaban de menos. Esto suele ocurrir cuando el niño no es tan pequeño, sino que es un poco más mayor que el resto, y se da cuenta de lo sucedido, y es normal que extrañe a sus padres. No es igual que la pena que sienten los padres, porque ya no los ven hasta que no los sueñan o fallecen ellos, pero ellos sí que los pueden ver. ¿Cómo ven los niños a sus padres desde allí? El padre les permite ver a sus papás mediante una pantalla, como si fuera una televisión, donde pueden verlos. Eso hace que ellos se sientan mejor. Entiendo que algunas personas pensarán, ¿por qué nosotros no podemos verlos igual? En muchas ocasiones los vemos mediante sueños, los cuales creerán que solo son sueños, pero son visitas que se tienen en el plano astral. Pueden creerme. Espero que el saber estas cosas alivie algo su pena, si falleció un hijo suyo. También entiendo que se pregunten, ¿cómo sabe él todo eso? Lo puedo entender. Ya he dicho que soy un mensajero, y mi misión es hacerles creer en que hay vida tras la muerte, que Dios existe
y darles esperanza de que lo mal que lo pasamos aquí tiene un buen fin. ¿Reencarnará mi hijo antes de que yo muera? Esta pregunta se la hacen todos, tanto sean adultos como niños. Lo normal es que mueran ustedes y se reencuentren allí. Los espíritus tardan en reencarnar y normalmente los familiares fallecidos van a recoger o acompañar al familiar que está trascendiendo a la vida espiritual. Si la gente supiera de la existencia de lo que les hablo, seríamos mejores personas y el mundo sería un buen lugar para vivir. Tenemos que intentar hacer nuestra vida y dejar que Dios decida cuándo termina y empieza la espiritual, si no todo esto no se da. Tan solo por ser niño y no haber hecho mal, ¿pertenece a grados superiores? Mi canal es un curso de espiritualidad y ya llevo hecho 100 vídeos en los que he explicado muchas cosas y entre ellas las dimensiones espirituales. Les dejo vídeo arriba y también pueden buscarlo en mi canal. Digo ahí que depende lo que hagan de bien y mal en la vida, irán a una dimensión u otra. Si un niño muere a corta edad, no le da tiempo de hacer ni bien ni mal, y por tanto no es merecedor de ir a una dimensión elevada. Más que nada porque no ha hecho méritos para ser merecedor de habitar esas dimensiones, y no sería conforme a la justicia de Dios. Lo he explicado otras veces. Si una persona muere de viejo, consumido por el trabajo duro, las penurias de la vida, y es merecedor de estar en altas dimensiones por la vida que ha llevado, ¿qué justicia habría que un niño tan solo por morir en corta edad tuviera los mismos privilegios que el espíritu de esa persona que sufrió durante años? Si solo hubiera una vida y al morir ese niño ganara la gloria, al igual que el viejo que sufrió, no sería justo. Por eso no solo hay una vida, hay las que cada espíritu necesite para purificarse. La reencarnación es la que otorga la justicia a cada espíritu, compensando hechos y padecimientos de una vida anterior a una vida futura. ¿El espíritu de un niño puede estar más adelantado que el de un adulto? Todo esto lo explica la reencarnación. Ustedes ven a un niño y saben que no sabe nada de la vida porque es pequeño. Pero su espíritu puede haber vivido muchas más vidas que su padre, por ejemplo, y tener un espíritu más elevado y sabio. ¿Cuándo se darían cuenta de esto? Cuando ese niño crezca. Irán viendo su inteligencia al oírlo hablar y al ver sus actos de bondad sabrán lo elevado que está. Porque el que sea muy inteligente no es señal de que esté elevado, porque se puede usar la inteligencia para hacer el mal. La bondad y caridad que demuestre tener será la muestra de su elevación. La reencarnación de un niño. Como les digo, no es lo mismo un adulto que un niño. Cuando el adulto tiene que reencarnar es diferente y le permiten en algunos casos tomar decisiones y elecciones sobre su nueva existencia. Lo explico en el vídeo de qué ocurre antes de nacer y la reencarnación, que les dejaré en la descripción y pueden encontrar en mi canal. Cuando un niño tiene que reencarnar, le ayudan a que esto ocurra para su avance espiritual. Si están viendo este vídeo porque se les murió un hijo pequeño, lo siento muchísimo, y mi consejo es este. Vean los 2 vídeos que les dejo al final y completarán toda la información que doy en este vídeo. Mas si desean saber sobre la reencarnación, les dejo 2 vídeos en la descripción. Espero les sirva, y si saben de alguien a quien les pueda ayudar, envíenselo por favor. Espero les haya gustado el vídeo
y sobre todo me hayan creído. Muchas gracias a todos.